sabemos que Horizonte, Villahermosa, tiene algo, sí. Tiene algo que la hace ser nuestra iglesia, una iglesia que amamos y decimos, es que, y yo he escuchado a muchos de ustedes decir, es que Horizonte es distinto. No es que seamos únicos y especiales, ¿no? Ni la última coca en el desierto. Pero cierto, todos pueden decir, ah, sí, hay algo. Y a veces nos cuesta trabajo articular qué es eso que define a nuestra iglesia. ¿Cuál es la cultura de nuestra iglesia? ¿Por qué Horizonte es Horizonte y es una iglesia específica para la gente que está echando raíces aquí? Siempre te hemos dicho, la iglesia del Señor es universal, está en todas partes, las iglesias locales, y Dios usa a cada iglesia de manera diversa para gente diversa. Y ustedes están aquí hoy, pero yo lo que quiero es que ustedes puedan decir y definir claramente qué es lo que hacemos en Horizonte. Pero no solo eso, es por qué lo hacemos, por qué hacemos lo que hacemos. Y para eso hay que entender que aquí no buscamos metodologías y no buscamos como ver qué es lo que está de moda, cuál es la última tendencia centroamericana o sudamericana, qué están haciendo allá o qué está viniendo de Estados Unidos, cuál es lo último. No, 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 no. Tenemos que tener clara una doctrina y entender para qué nos ha llamado el Señor y dónde está eso en la Biblia. ¿Sí? Y por eso vamos a pasar los próximos domingos, solo nos vamos a pausar en Navidad para las sermones especiales, vamos a tener la serie de esenciales de nuestra iglesia. ¿Qué nos hace ser Horizonte? Y esto no solo lo estamos haciendo aquí, lo estamos haciendo en general en los horizontes, porque es importante que tú sepas para que tú puedas crear ese sentido de pertenencia, de esta es mi iglesia y así hacemos las cosas. Parte de eso es lo que hacemos en primeros pasos. Si tú estás integrándote a Horizonte, acércate para tomar primeros pasos y ahí te platican un poco de qué es nuestra iglesia. Pero vamos a ir incluso más profundo. Y para eso yo quiero contarles muchas cosas. ¿Por qué en Horizonte no hacemos esto? ¿Por qué si hacemos esto? ¿Por qué así creemos esto? Son preguntas que todos tenemos y vamos a llegar a esa, pero no podemos avanzar sin tocar primero lo más importante, y lo más importante es el Evangelio y cómo el Evangelio define nuestra identidad. Y es lo que vamos a ver hoy, va a ser una enseñanza un poquito distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados. Vamos a ver mucha Biblia y va a estar bueno. Para eso te pido, vamos a hacer esto, vamos a leer 2 Corintios 5:15, pero ¿qué les parece si nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor? ¿Sí? 2 Corintios 5:15. Dice así, leemos juntos, ¿va? Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De nuevo leemos, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Antes de sentarte, ora conmigo. Señor, háblanos hoy. Dependemos de ti, yo no tengo muchas cosas interesantes que decir, pero tu palabra sí, Señor. Y te pido que sea tu palabra la que hoy salve, restaure, transforme y que nos vayamos de aquí claros y entendidos de qué es lo que creemos y cómo eso que creemos define quiénes somos, Señor. Ayúdanos entonces, hazlo por amor de tu nombre, para tu gloria, y hazlo por amor de nosotros, tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús y tu iglesia dice, amén. Ok, pueden sentarse. Evangelio e identidad. Evangelio e identidad. Les decía que no podíamos avanzar. Hay muchas cosas porque nos gusta mucho la acción, nos gusta mucho, oye, ¿por qué así, aquí hacen esto? ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué pasa esto? Pero es importante ir al punto. Y las últimas semanas Dios nos ha regalado la maravilla de ver el Evangelio una y otra vez. Fueron muchas semanas de ver mucho Evangelio y vimos conceptos y vimos a Jesús cercano a nosotros y fue padrísimo ver a Jesús de esa manera, pero a la vez hemos visto conceptos profundos teológicos. Vimos la justificación por la fe. Hemos visto distintivos del Evangelio muy claros, que es la gracia
qué es la redención, cuál es nuestra relación con la ley. Y lo que pasa es que ha venido todo envuelto en historias muy padres, en historias muy, muy bonitas acerca de Jesús. Y Dios nos ha regalado eso. Entonces, algo que es muy claro, y lo decía la semana pasada, y también lo seguimos notando, y probablemente tú también lo has notado, es cómo nos cuesta a los cristianos poder articular qué es el Evangelio. Y es interesantísimo porque todos decimos, yo creo en el Evangelio, pero te preguntan, oye, ¿qué es el Evangelio? Y nos cuesta trabajo, y entre todos difícilmente vamos a decir una sola respuesta. Unos van a decir, no, pues que Jesús murió por mis pecados, otros van a decir que resucitó, algunos otros no van a decir que resucitó, se les va a pasar por alto, otros van a hablar del arrepentimiento, algunos no, unos van a hablar de vida eterna. Entonces todos traemos y, y no está bien, no está bien, porque si no puedes articular claramente el Evangelio, ¿cómo vas a compartir el Evangelio? Y si no compartes el Evangelio, eres un cristiano que no está haciendo su trabajo de hacer discípulos. Entonces yo te puedo hablar de nuestra misión como iglesia, Horizonte. En Horizonte somos discípulos de Jesús, que hacemos discípulos y llenarlo de florituras y todo. Pero si no sabemos qué es el Evangelio, todo eso es puro rollo. Porque no podemos hacer discípulos si no tenemos clara nuestra fe. Si no podemos definir qué es lo que creemos exactamente. Tú dices, oye, pero es que sí, de verdad, es asombroso que nos cuesta trabajo. Y luego, o sea, yo puedo platicar con algunos de ustedes y darme cuenta y decir, híjole, este cuate está perdidísimo. Pero es algo tristemente común. Entonces, no podemos avanzar y hablar de nuestro ADN si no entendemos la base de nuestra fe. Así que hoy vamos a dar un paseo por más de 20 citas bíblicas, como 50 versículos. Ahí oren por Leo, que va a estar picando las notas y va a estar. Y no te sientas mal si no puedes acompañarme en buscarlo ahí en tu Biblia, porque te lo voy a leer rápido para poder acabar rápido, ¿sí? Pero algo que hace el pastor Quique Torres, ustedes lo conocen, es trabajar mucho como sus métodos, usa mucho los acrósticos, ¿no? Palabritas, que luego tú tienes esa palabrita y te la llevas y esas palabras definen. Y en Horizonte estamos usando esto que es crees, ¿sí? De hecho, en primeros pasos hay una parte en el primero, la primera lección, donde viene algo así como cree, pero con doble C o doble R, algo así. Pero bueno, esto es, tú al final del paseo y el clavado que nos vamos a echar en la Biblia, tú vas a poder entender esto. Crees. Creado y caído, reconciliado por lo que pasó en la cruz con Jesús, entiendo lo que la resurrección logró, existo ahora para Él y siempre estaré con mi Señor en descanso y disfrute. ¿Sí? Esto te va a quedar muy claro, pero esa es una manera muy sencilla de definir qué es lo que crees. ¿Sí? ¿Qué es lo que crees? Soy creado y caído, reconciliado por lo que pasó en la cruz con Jesús, entiendo lo que la resurrección logró, existo ahora para Él, siempre estaré con mi Señor en descanso y disfrutes. Así que vamos a arrancarnos. Yo no te voy a decir, mira, esto es creado y caído, esto es reconciliado. No, voy a tirar textos y textos y textos y ahí si me sigues el ritmo vas a decir, ok, esto es lo que la Biblia enseña. Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es lo importante. Por aquí tenemos que empezar. De hecho, por Génesis 1, somos creados por Dios, ¿sí? No somos un accidente, y si somos creados tenemos un propósito, tenemos una identidad establecida, tenemos características. Y dice el texto que fuimos creados a imagen suya, a imagen de Dios. Imago Dei es lo que se usa aquí. ¿Qué es el Imago Dei o la imagen de Dios con el cual las mujeres y hombres fuimos creados? No es una imagen física, por supuesto, sino hay algo que podemos conocer a Dios a través de sus atributos.
Pero entre sus atributos te cuento rápidamente. Hay atributos comunicables y no comunicables. Es decir, hay atributos que Dios en su imagen imprimió en nosotros como su amor. Dios nos creó con la capacidad de amar como Él ama. ¿Sí? Entonces todos, incluso el ser más distante de Dios y alguien ateo, puede amar. Ama a su perrito, ama a sus hijos. Misericordia es otro atributo, por ejemplo, de Dios. Todos nosotros podemos tener misericordia. Perdón es un atributo de Dios, es un Dios perdonador. Nosotros podemos vivir esos atributos también. Y entonces así te vas con muchas cosas Dios es, que imprimió en nosotros. El pecado distorsionó estas cosas. Manchó esa imagen, manchó la imagen de Dios. Sin embargo, seguimos siendo creados a imagen de Dios. Por eso el valor de la raza humana es especial y por eso jamás no somos un animal, no somos el animal más importante, como dicen algunos loquillos ahí de YouTube, no, somos el animal, pero todos somos animales. No, papá, nosotros somos creados a imagen de Dios. No podemos compararnos ni al perrito más hermoso que tú tengas y que, ay, qué bonito. No. Él no tiene la imagen de Dios, ¿sí? Entonces, pero hay atributos que no, como omnipresencia, ese no es comunicable. Nosotros no somos omnipresentes. Omnipotencia, no somos todos poderosos. Omnisciencia, no lo sabemos todos. No somos eternos, por ejemplo. Hay cosas que no son parte de lo que Dios imprimió en nuestra imagen. Pero lo demás, somos a imagen de Dios. Una imagen que necesita ser restaurada, porque el pecado corrompió esa imagen. ¿Cómo corrompió el pecado esa imagen? Pues la caída de Adán, Génesis 3. Romanos 5:12 lo define así. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Adán pecó y todos pecamos. Todos pecamos. Todos. Te voy a decir algo de mi hijo, Ronaldo. Tiene 1 año. Mi hijo es un tremendo pecador. Solo que todavía no sabe bien cómo pecar. Pero él es un pecador porque todos pecaron. ¿Sí? Te voy a explicar. Por ejemplo, él, cuando quiere su mamilla, resulta que no tomaba mamilla y Yanura decía, pues nunca vamos a poder hacer nada porque siempre tengo que tener pegado al bebé ahí, ¿no? Nunca va a agarrar mamilla. Yo decía, sí, va a agarrar mamilla. Y ella me decía, no, tú lo dices, va a agarrar mamilla. Bueno, la agarró y ahora es adicto a la mamilla. Y si pide la mamilla y no se la das en 3 segundos, tú tienes que agarrar, ver si está limpia, abrir la leche, eso no lo soporta él. Él quisiera que ya hubieran mamillas preparadas, listas para metérselas en la boca. Si no, ¿sabes qué hace? Y hace así, y empieza a temblar, como que atrinca los dientes, y grita como un loco. Si supiera decir groserías, nos diría groserías. Porque el pecado, oye, yo no le enseñé eso, El pecado está en él. Lo que va a hacer es que va a aprender a pecar mejor. Ya Adriancito, mi hijo de 4 años, es más sofisticado. Él ya sabe mentir. Él ya sabe estrategias para esconder cosas. Mi hija, por ejemplo, 5 años, ya ella sabe manipular, sabe hacer la carita del gatito de Shrek para conseguir cosas. Luego sigues aprendiendo a pecar. Alguien de 12 años, muchos papás decían, a los 12 años mis hijos ya se vuelve pecador, ¿no? Pensaban así, era como la edad, ¿no? Sí, ya a los 12 años les predico el evangelio. No, vas tardísimo. Vas tardísimo. Imagínate a los 50 años, papá, eres un experto en pecado. Todos somos pecadores. ¿Sí? Es nuestra naturaleza. De hecho, por eso decimos esto. No es que somos pecadores porque pecamos. Escucha esto, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Es decir, no son nuestras acciones las que definen que somos pecadores, no, es nuestra naturaleza la que tarde o temprano nos lleva a hacer estas acciones pecaminosas.
Pecamos porque es lo que somos, pecadores. Ahora, muchos dicen, "Ay, yo ya no digo groserías, yo ya no tomo, yo ya no fumo", y como que definimos el pecado solo con 3 cositas. Mira, y para eso John Piper define qué es pecado, y a mí me encanta esta definición. Pecado es cuando la gloria de Dios no es honrada, cuando su santidad no es reverenciada, cuando su grandeza no es admirada, cuando su poder no es alabado, cuando su verdad no es buscada, cuando su sabiduría no es estimada, cuando su belleza no es atesorada, cuando su bondad no es saboreada. Pecado es su fidelidad no confiada, sus mandamientos no son obedecidos, su justicia no es respetada, su ira no es temida, su gracia no es apreciada, su presencia no es valorada, su persona no es amada. Eso es pecado. Porque tú dices, no, yo ya no tengo rencor. Ah, ok. Cuando su fidelidad no es confiada, estamos pecando. Cuando no confiamos en Él, estamos dudando de Él. Su belleza no es atesorada. Cuando tú disfrutas y te ofrecen cosas que van a lastimar a Dios y tú atesoras estas cosas, estás pecando, papá. Su poder no es alabado. O sea, hay gente que llega a la iglesia y no canta. Bueno, ¿para qué canto? No me gusta. O sea, cuando tú no alabas el poder de Dios, cuando tú no reverencias su santidad, cuando tú no aprecias su gracia, cuando tú no valoras su presencia, ¿sabes que Jesús está aquí? Cuando no valoras su sabiduría, cuando no la estimas. Entonces, ¿ves? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién de aquí ha pecado, ha fallado en alguna de estas cosas alguna vez? Yo, todos los días. Es grave el pecado. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos. Te digo algo, yo oro para la salvación de mis hijos, para que cuando ellos tengan la capacidad de comprender el Evangelio lo abracen. Y es una de mis oraciones. Y deberías orar tú también por tus hijos. Tú dices, es el hijo del pastor. Mira, es que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Sí? Y a veces pensamos que es el nieto de Dios. No, Dios tiene hijos. Mis hijos necesitan abrazar el Evangelio y ser hijos de Dios también. Y oro por eso. No, es que mi hijo no peca. Ah, que no. Peca tan bien que ni te das cuenta. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Mira Isaías 59:2, me encanta ese texto. Lo tenemos acá en pantalla. Dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Te digo algo, el pecado tiene consecuencias muy graves. Imagínate no tener a Dios a tu favor y para ti, sino tenerlo en contra de ti, no escuchándote, no siguiéndote. El pecado nos separa de nuestro Dios. El pecado es grave. Sin Jesús estamos condenados, iglesia. Y Él vino, Marcos 1:15, y dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este es Jesús diciéndonos, hay un problema muy serio, pero el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué necesitas hacer para ser parte de ese reino? Arrepiéntete y cree. Tú dices, oye, el arrepentimiento y la fe, ¿qué onda? Tú nos has dicho que es solo por fe la salvación. Sí, es solo por fe, pero la fe siempre viene acompañada con arrepentimiento. Ahorita te voy a contar. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es por la fe que somos salvados de la condenación y entramos a vida eterna. Mira, bíblicamente te cuento qué es la fe. Eso lo tenemos también en pantalla.
Ahí estaba. La fe es dependencia. Es dependencia. Es una confianza sólida como una roca fundamentada en la promesa y la verdad de que Jesús vino a salvarnos del pecado. Tú dependes de Jesús para ser salvo. Solo dependes de Él. Sí. Pero dice Hechos 3:19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Arrepentimiento y conversión. Wow. Entonces dices, oh, me tengo que arrepentir y creer. Vienen juntos. Vienen juntos. La conversión y el arrepentimiento vienen juntos. El arrepentimiento y la fe vienen juntos. ¿Por qué? Porque tú no puedes creer en Jesús y seguir abrazando al enemigo de Jesús, que es el pecado. Mira, arrepentimiento no es perfección. Arrepentimiento no es de que yo ya tengo que ser bueno y ya luego vengo a la iglesia. No, 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 no. El arrepentimiento es algo que ocurre en tu mente, en tu corazón, que te lleva a experimentar estas cosas. Y ahí los vas a tener en pantalla. Apartarse del pecado y acercarse a Dios. Asumir nuestra culpa y condición pecaminosa. Tú te puedes dar cuenta fácilmente de que alguien no está arrepentido cuando responsabiliza a otros de sus acciones. Oye, es que vi que trataste mal a tu esposa. Sí, pero es que mi esposa, es lo que hizo Adán. La mujer que me diste, le dijo a Dios en Génesis. Cuando tú dices, perdón, pero es que tú, no estás arrepentido. Quiero pedirte perdón porque te ofendí, así como porque eres una flor y te ofendiste. Así como me tratas como el fácil de ofender. Arrepiéntete primero y luego vienes a pedir perdón. Tómate tu tiempo, pero no me vengas a echar la culpa a mí. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad. He pecado contra Dios, he pecado contra ti. No hay nada que justifique pecar contra Dios. Nada. Oye, pero es que a mí me dice... No. Tú no eres responsable de lo que otros hacen, tú eres responsable de cómo reaccionas ante estas cosas. Entonces, normalmente a un pecado recibido hay un pecado cometido muchas veces y eso es lamentable. Asume tu culpa y tu condición pecaminosa. Soy pecador, Dios, necesito de tu gracia. Necesito de tu gracia. Tienes que sentir dolor por tu pecado. ¿Cómo hice esto? Y esto es algo que uno comienza a experimentar cuando camina con Cristo, ¿no? Hay cosas que ya empiezan a hacernos sentir incómodos y eso nos lleva a confesar nuestro pecado con Dios, pero también con las personas. Pequé contra ti, te fallé, pedimos perdón y renunciamos a nuestro pecado. No quiero hacerlo más. ¿Y qué pasa? La vida cristiana es una lucha entre lo que estoy acá y me arrepiento, y estoy acá y me arrepiento. Es una sensación constante que ocurre en nuestro corazón. Ahora, te voy a contar algo que es una verdad teológica que tienes que comprender hoy. En Horizonte creemos que la regeneración, en Horizonte quiero pensar que también, sígueme, si no lo creías, tienes que creerlo. La regeneración precede a la fe. Te voy a contar qué es la regeneración precede a la fe. A veces podemos pensar que nosotros creemos en Jesús y entonces nacemos de nuevo. No puede ocurrir eso. Aunque suene bonito y aunque yo te digo, está bien, pero es que no se puede, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces lo que necesitamos que ocurra primero es que Dios nos visite con su Espíritu Santo, abra nuestros ojos a la luz del Evangelio y entonces nosotros podemos decir, he decidido seguir a Cristo. Y tú dices, ¿cómo que tú decidiste si la Biblia dice la salvación es del Señor? Bueno, es que el Señor te dio la fe, el Señor te dio el arrepentimiento, el Señor te ha salvado y entonces tú respondes. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el que inicia la obra. Dios te resucita y entonces tú respondes en fe. Por eso es que el arrepentimiento y la fe vienen juntos, porque no son algo que tú tienes que argumentar, sino es algo que el Señor te da y tú dices, híjoles,
una convicción de que eres pecador y que necesitas ser salvado, y una convicción de que es Jesús tu Salvador. Eso es lo que ocurre cuando alguien es salvo. Por eso te decimos, ¿sabes qué? No es nada más preparar un sermón, es, Señor, salva. Por eso oramos aquí, Señor, salva. Puede estar padrísimo, podemos pasarla padrísimo, pero necesitamos que sea el Señor quien salve, quien obre. Entonces, cuando tú estás, ¿cuántos han creído en el Evangelio y se han arrepentido de sus pecados aquí? Bueno, los otros nada más no se mueran hoy, porque se van al infierno. No, por pena igual. No, si tú ya creíste en el Evangelio y te has arrepentido, tú estás del otro lado, papá. Tú ya es más, vete a tu casa tranquilo. Si no, considera esto. Considera el Evangelio. Considera lo que ocurre, lo que ocurrió, lo que logró Jesús en la cruz. Y mira, Colosenses 2, 13 al 14 dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado de todos los delitos. ¿Cuántos de aquí han creído en Jesús, se han arrepentido de sus pecados? Ha sido perdonado. De todo, papá. De todo. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Todo lo que había en tu contra ya fue clavado en la cruz. Hechos 10, 39 a 43. Mira, esto es Pedro. Y te va a sonar porque acabamos de ver a Pedro viviendo esto que cuenta aquí. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. Si recuerdas, ¿no? Todas esas comidas con Jesús resucitado. Dice, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De Él dan testimonio todos los profetas que por su nombre, todo el que cree en Él, recibe el perdón de pecados. Cree en Jesús y eres perdonado. Y te digo algo, y el juez de los vivos y de los muertos está a tu favor. Porque este mismo juez, el acta que había contra ti, la clavó en la cruz. Y el hijo de este juez pagó tu deuda. De los vivos y de los muertos. Los que mueren en Cristo se enfrentaron al juez. Y el juez revisó mi abuelita Ana. Ok, Ana María Torreblanca. A ver, nació tal fecha. Limpia. Entra al gozo de tu Señor, Anita. A disfrutar delicias a la diestra de Jesús. Plenitud de gozo. Bienvenida. A disfrutar. Porque el juez de los vivos y de los muertos está a favor de los que creen en Cristo. Primera de Corintios 15, 53 al 58. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando del cuerpo Pablo. Pero cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, o sea, se haya desgastado, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La muerte es espantosa, ¿sabes? Pero Jesús la venció. ¿Sabes que a mí, odio volar? Pero cuando tengo que ir allá a Querétaro, a la iglesia Horizonte, pues muchas veces tengo que volar, ¿no?
Y el problema de por qué odio volar es porque nunca me han gustado. Mira, yo ni a los carritos chocones me subía, ¿sí? Ni a la oruga. La oruga de la feria, para mí es la montaña rusa. Siento horrible. Vomito, lloro, sí, horrible. Imagínate un despegue. Uy, sí, sí. No lo disfruto, lo paso horrible. Pero tengo un problema. Es que me pongo a ver en TikTok videos de turbulencias. Y estoy ahí. Y me encanta el tema porque me gusta ver todos los sistemas y me encanta saber que es muy, pero muy, muy, muy difícil que un avión se caiga. Pero ahí me ves. Y ya, pongan modo avión, no, uno más. Y gente gritando y yo, híjole, y yo sé que estoy mal, porque me estoy metiendo miedo, pero es como estos drogadictos que saben que se están haciendo daño y siguen ahí. Entonces yo estoy ahí y ya, luego estoy ahí. Señor, ten misericordia de mí, no quiero morirme en el avión. Ya que pasa mi locura, empiezo a considerar la vida y la muerte como una realidad. Y digo, no me quiero morir, pero es increíble saber que la muerte fue vencida. Y que aun si pasara lo más improbable, que es que se caiga el avión, o sea, es muy difícil, la muerte fue vencida. Y no solo yo, sino aquellos que me aman tendrían esa esperanza. Porque es la esperanza que yo tengo de gente que amo y que no me gustaría que les pasara nada, pero sé que si el Señor les llama a su presencia, lo más importante para mí es, ¿están en Cristo o no? La muerte fue vencida. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué produce saber que el Evangelio es la muerte de la muerte y la victoria sobre la muerte? Que nosotros, en respuesta natural a esa esperanza tan increíble, nos mantengamos firmes, constantes y abundando en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque no es en vano, porque vale la pena gastarse por aquel que compró la vida eterna por nosotros. Entonces el Evangelio no es solamente algo que tú disiernes y que comprendes, es algo que empiezas a experimentar y a vivir y comienza a hacer que tú actúes y hagas. 2 Corintios 18, 21 lo dice más claramente, dice, y todo esto procede de Dios, está hablando del Evangelio, que nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto no es de reconciliar a tu tía con tu otra tía, ¿no? Esto es reconciliar a la gente con Dios, ¿sí? Y obviamente si se reconcilian con Dios, las tías se van a llevar mejor. Es decir, que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Dios el Padre quiere reconciliarse con nosotros. ¿En quién? En Cristo. Por eso mandó a Jesús. Para poder tener una relación con nosotros pecadores, no podemos relacionarnos con Dios. Pero Jesús paga por nuestros pecados. Ahora estamos limpios y por eso puede haber una relación entre el santo y pecadores. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Yo les ruego ahorita, aquel que no lo ha hecho, reconcíliate con Dios. Él ha hecho todo lo posible, que es dar a su Hijo, para que tú respondas. Reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Somos embajadores. Tenemos la palabra de la reconciliación. Y es tremendo. Si yo te preguntara, ¿a cuántas personas que no conocen de Jesús les has hablado de Jesús este año? ¿Eres un embajador? ¿O estás tan ensimismado y en tus rollos y en tu vida y en tus cosas y en tu lucha espiritual que no haces la labor?
Por eso te digo, "Oh, somos discípulos de Jesús, ¿qué hacen discípulos?" Ok, suena bien y me encanta y allá vamos. Pero si no estamos haciéndolo en el día a día, porque ni entendemos qué es el Evangelio, pero por otra parte nos avergonzamos del Evangelio. Entonces, ¿sabes qué anhelo yo? Una iglesia que vaya a la farmacia y comparta el Evangelio, que vaya en el taxi y comparta el Evangelio. Que la gente no venga solo por redes sociales o por la página web, sino que venga gente que conoció a Jesús a través de uno de ustedes que les predicó el Evangelio. Segunda de Corintios 5:15, lo leímos al inicio. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya estuvo de dejar de vivir para ti mismo. Hay mucha gente que es cristiana nominal, ¿no? Que crecieron en la iglesia, que están en la iglesia y pues es parte de una iglesia, pero viven para sí mismos. Eso no es el Evangelio. Los que viven ya no viven para sí, sino vivimos para aquel que murió y resucitó. Hay una lucha, hay una batalla de lo que queremos hacer y lo que queremos hacer eso no lo hacemos, sino hacemos lo que no queremos, si hay una batalla espiritual. Pero una persona que vive para su propio reino todo el tiempo, 24/7, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, durante los últimos 20 años de cristiano, no es cristiano. Solamente cayó aquí. Pudo haber caído en una mezquita, pudo haber caído en una basílica, pudo haber caído en cualquier lado. Solamente buscó una experiencia con Dios, pero no ha creído en el Evangelio. Creer en el Evangelio es entender que Jesús murió y resucitó por mí, entonces yo ya debo de esforzarme por vivir para Él. Colosenses 1:13, porque Él nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¡Wow! Dominio de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Sabes? Ahora nosotros decimos, no, pues el hermano Leonardo, no, pues el hermano Juan, no, pues la hermana Nelly. Ay, sí, y vemos esa realidad, pero ellos antes no eran hermanos. La hermana Yanura no era hermana. Estaba muerta en sus delitos y pecados también. Todos tenemos una realidad hoy en Cristo, pero todos venimos del pecado y yo he podido ver. Y es hermoso cuando puedes ver y decir, yo lo conocí en tinieblas y lo conozco ahora en luz. Y es hermoso por lo que ha pasado en Horizonte. Gente que ha llegado, gente que he conocido. Yo conocí a Yanura en tinieblas, la conozco ahora en luz. Es increíble el poder del Evangelio. Ocurre, el Evangelio transforma, el Evangelio crea cosas y realidades que uno nunca se imaginó. Te digo algo, allá está Nelson, ¿dónde está tu mano, Nelson? Sin miedo. En Navidad pasada, estaba Nelson, estaba yo, Nelson era ateo. Hoy está en Cristo, en el Evangelio. Es increíble. El Evangelio es poderoso. La gente pasa de las tinieblas a la luz. Y no es porque no lo hace uno. Si lo hace uno, lo ha hecho toda su vida con el primo, con la tía, con la abuela y nada pasa. Y luego le predicas a alguien en la calle y Dios transforma. Por eso, porque no es de uno. Es de quien Dios tiene misericordia y el Evangelio llega a familias y transforma realidades. Tito 2:11-14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La gracia se ha manifestado salvando. Pero esta gracia que salva, mira lo que hace también. 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Aquí te lo decimos constantemente. La gracia que salva, de la que muchas veces hablamos aquí, no es una gracia que da licencia para pecar, porque total, ya te amó Dios. Esa misma gracia que te salvó es una gracia que te transforma, porque esta gracia te enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos. Y es increíble cómo uno va y de repente se va enterando de cosas que son malas.
Y bendita la hora que te enteraste que eran malas, porque ya ahora no te sientes cómodo haciéndolas. Vas aprendiendo a través de la gracia y vas diciendo, esto ya no me gusta, resulta que ya no disfruto tanto esto, resulta que esto ya me hace sentir incómodo, porque ya quieres vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esos deseos, esos nuevos deseos los ha dado Dios a tu vida a través de la gracia. Antes pecabas feliz y libremente, ahora ya no lo disfrutas, ahora quieres abundar en buenas obras. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Qué aguardamos? La esperanza bienaventurada. Él se dio así por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿A quién le perteneces cuando vienes a Cristo ya? Somos posesión suya. Por eso es que resulta que, pues sí, es que ahí no me dejan en la iglesia, no me dejan pecar. ¿Cómo que no te dejan pecar en la iglesia? ¿Solamente eres de Cristo o no eres de Cristo? Decídelo. Si no, llégale. Pero no, que aquí no ponemos reglas. Imagínate si yo empezara a marcar reglas y empezara a vigilarlos y a stalkearlos en sus redes sociales. ¿Qué andarán haciendo los hermanitos? ¿Será que se están portando bien? ¿Qué series andan viendo? ¿A qué conciertos están yendo? No, hombre, no tendría ni tiempo y sería insoportable. Te digo algo, yo no marco las reglas aquí. Uno de repente ya quiere agradar a Dios. Entonces indaga, investiga, aprende, somos enseñados, somos instruidos, hay cosas que nos incomodan, hay cosas que decimos no. Y poco a poco vamos creciendo. Y cada persona tiene su tiempo. Cada persona tiene su tiempo. Pero ya somos celosos de buenas obras. Ya es lo que le pertenecemos a Dios. Entonces, mi matrimonio te pertenece a Dios. Ya soy tuyo. Ya como esposo soy tuyo. ¿Qué quieres que haga en mi matrimonio? Y entonces estoy en consejería y alguien me dice, es que tienes que hacer esto. Y yo quiero que regañes a mi esposa. Y me regañan a mí. Pero entiendo que es Dios llevándome. Le pertenezco a Dios. Dios demanda cosas de mí. Entonces ya no es mi agenda, es la agenda de Dios. Y lo mismo con cualquier otro tema. Trabajo, paternidad. Y todo esto lo hacemos ¿por qué? Porque tenemos una esperanza bienaventurada. Ahora existimos para Dios porque tenemos una esperanza increíble. Y aquí te va uno de los mejores textos de toda la Biblia, Salmos 23:6. Salmo 23:6 es top de lo top. Si tú estás en Cristo, llévate este texto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dice 23:1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero wow, ¿por qué nada me faltará? ¿Por qué nada me faltará? Porque el Señor es mi pastor. ¿Y cómo se ve esto? Que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, aún en el peor día, que te enteraste de la peor noticia de tu vida, ese día que odias y que está en el calendario como un día horrible, trágico, ese día la misericordia y el bien estaban contigo. Porque aquí estás, porque no te viniste abajo, porque aguantaste, porque el Señor te sostuvo. Y te digo algo, pon tu misericordia, nuevas misericordias cada mañana. El bien, bienaventuranzas todos los días. Y por si fuera poco, aun si te mueres, en la casa del Señor vas a morar. Qué esperanza tan increíble. Qué esperanza tan increíble. 1 Tesalonicenses 4:13-18 es el último texto de hoy. Pero no queremos, hermanos, no quiero, Horizonte, que ignoremos acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que murieron.
para que no se entristezcan, Horizonte, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Una esperanza bienaventurada. Una esperanza de que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días y en la casa del Señor moraremos por largos días. Nosotros también perdemos familiares, también nos morimos, pero tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos van primero, los que murieron en Cristo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. El fin de los tiempos estamos hablando. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahí estarán todos ellos, seres queridos, seres amados, amigos que abrazaron el Evangelio y murieron. Ahí se van a levantar. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Qué onda? Años que no te veía. ¿Cómo te extrañé? Anhelaba este día. Gracias, Jesús. 18. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. El Evangelio, ¿sabes? Te decía el mes pasado, funeral tras funeral, tras funeral, el Evangelio lo cambia todo. El Evangelio es una luz en la oscuridad. En el peor dolor el Evangelio brilla y el Evangelio da esperanza y el Evangelio calma y lo hace menos difícil. Porque hay algo más allá que está seguro porque Cristo lo compró en la cruz. Así que la pregunta es, ¿crees? Caído, creado y caído, reconciliado por lo que pasó en la cruz con Jesús, entiendo lo que la resurrección logró, entonces ahora existo para Él. Y tengo esta esperanza que siempre estaré con mi Señor en descanso y disfrute. Es el glorioso Evangelio. Por eso el Evangelio le llaman las buenas noticias. La mala noticia es la del inicio. Eres creado y eres caído. Y si eres caído, como todos, pecamos, estás condenado. Pero la buena noticia es lo que Jesús hizo en la cruz y lo que te ofrece hoy gratuitamente. Gratuitamente. Ese es el Evangelio, iglesia. Ahora, ¿cómo el Evangelio define quién soy? Te doy 10 características rápidas. ¿Quién eres entonces? Esto define tu identidad. Eres creado, es decir, no eres un accidente, tienes un propósito, tienes una naturaleza definida por Dios. Eres hijo de Dios, si estás en Cristo, has abrazado el Evangelio, o ahorita tú estás, yo quiero, mira, hijo de Dios. Tienes un Padre que ve por ti, que te guía, que te cuida. ¿Sabes? Mi hijo, Adrián, sabe que se puede levantar a las 4 de la mañana. Yo haber estado cansadísimo el día anterior y me puede hacer así, papá, y sabe que me voy a levantar a servirle su vaso de leche, porque soy su papá. Te digo algo, nosotros tenemos ese acceso con nuestro Padre, porque es nuestro Padre. Si eres hijo de Dios, somos amados. La Biblia, ahora, todo esto está basado en la Biblia, Amado, dice la Biblia, somos amados. Su amor no está en discusión. Ya no vives para ganarte su amor, sino para responder a semejante amor. Perdonados, caminas en libertad porque fuiste justificado, fuiste hecho limpio, estás puro y sin mancha, no por tus acciones, por la sangre de Cristo. Renovado, ahora eres nuevo. Tu identidad es Cristo. Yo sigo a Jesús. Oye, pero antes, las cosas viejas pasaron ya.
ahora soy nuevo. Oye, pero estás loco. Oye, pero me caes mal. Oye, pero ahora soy nuevo. Amo a Jesús y estoy en proceso de santificación. Dios va a terminar la obra en mí. Perdón si no soy lo que esperas. Un día lo seré, porque Cristo está obrando en mí. Suyo, eres posesión suya. No eres autosuficiente, no eres independiente. Eres suyo, eres de Él. Dirigido a incertidumbre, confusión. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra, dice, y lumbrera mi camino. Salmo 119. Tu palabra, Dios, me guía. Dice el salmista, con tu consejo me guiarás y me recibirás en gloria. Su consejo nos guía, nos dirige. Somos representantes de su reino, embajadores de Cristo, dice Pablo, ¿no? Ya no vives para tu reino, para tus intereses, ni para lo que el mundo te marca que debes de hacer. Oye, es que tienes que hacer así como papá. Oye, es que tienes que hacer así como esposo. Si tu esposa ya no te trata bien, pues ya, llégale, búscate otra. El sexo, no. Es que el sexo es así, mira. Si quieren tener la verdadera satisfacción, hagan es. ¿Cuál? El creador del mejor sexo del mundo es Dios. Está ahí. El creador del matrimonio es Dios. ¿Para qué le buscas? Todo lo demás es mentira, es un cuento. Si se opone a Dios, es un cuento, quiere destruirte. Dios es tu Padre, quiere lo mejor para ti. Quiere un buen matrimonio para ti. Quiere que tus hijos estén bien. Dios ama a tus hijos más de lo que tú los amas. Él te los dio. Tu trabajo, ética laboral, todo, ya no es mi reino. Quiero hacer las cosas como se hacen en el reino de Dios. Aunque vaya contra cultura, somos extensión de su gracia. Esto quiere decir que damos de gracia lo que de gracia recibimos. Entendemos que todo lo hemos recibido por pura gracia. Todo ha sido un regalo. Quiero dar, quiero servir, quiero ayudar, porque yo he sido ayudado. Y somos llamados a comunión para ser como Jesús y a su gloria eterna. Y entonces, bueno, aquí sigue, tú deberías poder articular lo siguiente. Brevemente, cuando es muy largo, es que no sabes, estás tirando choro. Cuando lo puedes hacer en un párrafo, está claro. Siempre sé breve y sé claro. ¿Dónde estabas antes de Cristo? No, pues yo soy cristiano de toda la vida. No, entonces no eres cristiano todavía. Todos, para tener un después, tenemos que tener un antes. Y tienes que poder decir, mira, yo era una persona que vivía para mí mismo. Yo era una persona esclavizada en este pecado, en pecado sexual, en amargura, en ira. Yo era una persona rencorosa, yo era una persona egoísta, yo era una persona chismosa, yo era esto y esto. Tú tienes que poder decir de dónde te sacó Jesús. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Cómo y cuándo te volviste a Él? ¿Qué tienes hoy en Cristo? Ahora, es tarea, ¿eh? No te estoy dando una recomendación. Haz esto en tu casa. Escríbelo ahí en tu teléfono. ¿Dónde estaba antes de Cristo? ¿Qué entendí que hizo Cristo por mí? ¿Cómo y cuándo me volví a Él? ¿Y qué tengo hoy en Cristo? Si tú puedes tener esto articulado ahí en una nota en tu teléfono, tú puedes ya compartir el Evangelio. Tú tienes ya una historia que contar. No solamente la parte teórica del crees. Tú puedes decir, mira, el Evangelio es real en mi vida. Y soy una persona que está siendo transformada en Jesús. Y eso, identidad, determina actividad. Yo te puedo decir, es que haces esto. Oye, es que vamos a hacer esto. ¿Y tú por qué lo vamos a hacer? Identidad determina actividad. ¿Eres bendecido? Personas bendecidas son bendecidas para bendecir a otros. ¿No eres bendecido? Pues no bendices, papá.
Oye, en pandemia, no. Oye, es que el hermano está enfermo, hay que apoyarlo. Y recuerdo que alguien me dijo, ¿y los diezmos pues? Ya dimos. No des, hermano. El hermano está enfermo y hay que apoyarlo el que quiera. Si tú ya diste suficiente, si tú ya bendeciste suficiente, si para ti ya es suficiente dar un poco de lo que el Señor te ha dado para bendecir al hermano enfermo, tu dinero no sirve aquí. Por eso aquí no te forzamos y no te decimos, ofrenda por favor, necesito que ofrendes. Si no te vas a ir al infierno y vas a perder tu trabajo. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Canta por favor, alcen las manos todos y adorar al Señor. Si no tienes la necesidad de adorar a Dios, no conoces a Dios. Aquí no, identidad determina actividad. ¿Quién eres? Eres amado, eres hijo, le perteneces. Si nosotros podemos trabajar en tener claro quiénes somos, todo lo demás fluye, porque es una respuesta natural, no manipulada, no buscada, no impulsada. Es algo que el Espíritu Santo crea en tu vida a través del Evangelio. Iglesia, a partir de aquí podemos ir conociendo nuestra cultura, pero es que lo más importante es entender que somos una cultura del Evangelio, que es Jesús el centro de nuestra iglesia, y es el Evangelio lo más importante, y todo lo que va a ocurrir después, va a ocurrir después del Evangelio. El Evangelio es lo primero. ¿Estamos claros? ¿Oramos? Señor, gracias por tu hermosa palabra, por la esperanza bienaventurada que tenemos y porque nos queda